Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Victoria, de la carrera de Economía. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Adrián Marín Blancas, soy profesor de la licenciatura y de posgrado de la FISACatlán. De antemano le agradezco su tiempo por hacer posible esta entrevista y el tema es la pobreza y mi primera pregunta sería ¿qué es la pobreza y cómo se mide? La pobreza tiene muchas concepciones a lo largo de la evolución de la humanidad, ha ido transformándose. Ya en los últimos tiempos para México la pobreza está definida bajo los lineamientos que tiene el gobierno mexicano. Y si nos vamos a esta definición, entonces podemos decir que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de 6, que es lo que marca la legislación, y su ingreso no le alcanza, es decir, es insuficiente para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esa sería la definición que tenemos de la Coneval, que es el organismo que se encarga de medir la pobreza. ¿Y cómo se mide? Pues se mide a través de indicadores. Tenemos dos áreas básicas, el área de ingresos y el área de derechos sociales, y se agrega una más, que es la de cohesión social, pero que ya en el análisis práctico se ha dejado de fuera esta última área. Dentro de los ingresos del área tenemos que se mide a través de una canasta alimentaria y de una canasta no alimentaria. Y hablamos de derechos sociales midiendo 6 rubros, es decir, vamos a medir la parte de la alimentación, la parte de la vivienda en 2 áreas, la vivienda de servicios y la vivienda de calidad. Y tenemos también aquella medición de derechos sociales que tiene que ver con la seguridad social y también con la parte de la alimentación, que no sé si ya la repetí, pero bueno, esas son las áreas en las cuales se divide la pobreza, que para el caso mexicano es la pobreza multidimensional. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es la metodología multidimensional? La metodología multidimensional parte de medir los derechos sociales que tenemos los mexicanos y el área económica, es decir, el área monetaria. Cuando hablamos de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria, se está midiendo precisamente una cesta de bienes, es decir, aquel ingreso que es suficiente para satisfacer las necesidades y también para las no necesidades que son alimentarias. Y la parte de los derechos sociales también tiene que ver con la parte de la educación, como te mencioné hace un rato. Entonces todos estos indicadores, tanto los derechos sociales como la parte del área económica, dan la categoría de la medición de la pobreza. Es decir, la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos que se tienen para la medición y definición de la pobreza marcan estas áreas, ¿no? Entonces es muy fácil imaginarnos nosotros en un cuadrante y dividirlo en 4 partes. Y vamos a tener aquellos que son pobres por ingreso y pobres por derechos sociales, es decir, la categoría donde se encuentran 53 millones de mexicanos, que son los últimos datos. Y después hay otro cuadrante, que son los que no son pobres, ni de ingreso, ni la parte de los derechos sociales, es decir, son los polos opuestos. Y después hay unos cuadrantes intermedios, que son los pobres vulnerables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pobreza extrema y vulnerabilidades como la carencia social o del ingreso? Bueno, la pobreza extrema es una subárea de lo que tenemos de la línea de bienestar. Resulta que el Coneval pone una línea de bienestar que debe de cumplir la población en el área económica. Y abajo de esa línea marca una línea que se llama de bienestar mínimo. Si esa línea de bienestar mínimo cae a alguna persona, entonces se encuentra en pobreza extrema. Okay. Bajo los lineamientos del Coneval hace énfasis en un espacio sobre el bienestar económico y de los derechos sociales. ¿Cuál sería la perspectiva en México? Y si usted está de acuerdo con este tipo de medición. Y sí, es una medición interesante en el sentido de que aborda la parte económica y aborda la parte de los derechos sociales. Sin embargo, a mi parecer, y debe ser por mi origen, que soy economista, yo me quedaría con el área económica. Aunque sí es importante el área de los derechos sociales, creo que la pobreza en su origen, en su génesis, es y debe ser medida a través del ingreso. Es decir, si tenemos un área de ingreso donde a ti te alcanza como persona a cubrir esos derechos sociales, entonces no tendría que ser medida.
Pero bueno, no por eso no es importante la medición de los derechos sociales. Es muy importante porque nos está diciendo cuál es el papel que está jugando el Estado en estas áreas que te he mencionado. Es decir, cuál es la política pública que está llevando en salud, cuál es la política pública que está llevando en seguridad social, cuál es la política pública que está llevando en alimentación, en vivienda, que son los componentes. Entonces sí es importante, aunque ya en lo particular, a mí me gusta más la medición únicamente en el área de ingresos. Dentro del concepto de pobreza, ¿cuáles son las diferentes formas de medirse? Bueno, hay diferentes formas de medición a lo largo de los años. Básicamente existen estas dos que acabamos de mencionar, no les puse nombre, se los voy a poner ahorita. Una es un enfoque unidimensional, es decir, que a través de la parte monetaria se mida la pobreza. Y la otra es la que está llevando a cabo el gobierno mexicano a través del Coneval, es decir, a través de la pobreza multidimensional. Son los dos grandes enfoques que existen para medir la parte de la pobreza. Con base al término de pobreza, ¿cómo se encuentran las localidades urbanas y rurales? Bueno, se encuentran, y para el caso de México son graves. Ahí he estado haciendo algunos análisis interesantes, básicamente acercándome mucho a la parte del Estado de México, pero sí podemos ver una gran contradicción. Es decir, las localidades urbanas no tienen índices tan altos de pobreza como las comunidades rurales, pero sí lo podemos partir en dos. En las poblaciones rurales no hay tanta población y en las localidades urbanas sí existe una gran población. A pesar de que los indicadores son más altos en las localidades rurales, en términos de volumen, el volumen es más importante en pobreza en las localidades urbanas. Entonces, ¿hay heterogeneidad a nivel estatal? Sí, podríamos decir que sí, y el Estado de México, que es el caso que estoy analizando, es de grandes contrastes, ¿no? Sí. Podemos tener municipios muy cercanos de aquí, como el de Coacalco, pues, que tiene indicadores buenos en contra de la pobreza, junto con algunos municipios como Zahuacán o San Felipe del Rincón, que tienen grados que llegan a cerca del 90% de pobreza, ¿no? Entonces, la desigualdad, la marginación es muy amplia en el Estado de México, y así como encontramos municipios altamente desarrollados, también encontramos municipios con graves y críticos índices de pobreza. Okay. Y entonces, a nivel general, ¿cómo ha sido el comportamiento de la pobreza en México? Mira, el comportamiento de la pobreza en México ha sido, yo diría que en los últimos años, constante en términos de volumen, ¿no? Si nosotros tomamos los últimos 6 años, empezamos del 2008, 2010, 2012, podemos encontrar que la pobreza ha aumentado. Y eso tiene que ver mucho con el propio ciclo económico que vive México. Por supuesto que las crisis que hemos venido desde 1994, en 1982, 2008, asientan la pobreza en el país. Entonces, si nosotros vemos del 2008 al 2012, que son las cifras que tenemos, entonces vemos que la pobreza no ha disminuido en términos generales, ¿no? Y te puedo decir el caso del Estado de México. En el 2008 se tenían, en términos cerrados 6,5 millones de pobres. Y para el 2012 se tienen 7.300.000, es decir, no se ha disminuido la pobreza, sino que ha aumentado. Y eso tiene que ver mucho con la parte de las crisis que tenemos, ya sean nacionales o sean internacionales. Por último, ¿cómo actúan las políticas públicas en contra de la pobreza? Las políticas públicas, a mi parecer, tienen muy buenas intenciones, porque se sacan infinidad de programas. Tenemos la Cruzada contra el Hambre, tenemos programas nacionales en educación, en alimentación. Sin embargo, yo considero que no se centran en lo que es el corazón de la medición de la pobreza. Cuando nosotros vemos los lineamientos, se es muy claro, porque cada una de estas áreas determina específicamente qué entiende por carencia educativa, qué entiende por carencia de vivienda, qué entiende por carencia de alimentación, qué entiende por carencia de ingresos. Sin embargo, en la revisión que yo he estado haciendo en los municipios, básicamente de aquí del Estado de México, pues podemos encontrar en los planes de desarrollo municipal que no se incorpora esta definición de pobreza, ¿no? Y un caso muy claro es el de Atizapán, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía lineamiento, combate a la pobreza.
Y su línea de acción era crear un módulo de gestión de documentos para la población, ¿no? Entonces, ya cuando tú ves esta línea de acción, pues no tiene nada que ver con la definición de pobreza y con su medición. Con muy buenas intenciones este módulo para gestionar los documentos de los ciudadanos de Atizapán, pero inefectivo en cuanto al combate a la pobreza. Entonces creo que debemos de marcar en cuanto a políticas públicas y debemos de incorporar la definición de pobreza para que los programas y los proyectos sean más concretos y entonces vemos una real baja de la pobreza. Bueno, muchas gracias por su tiempo, le agradezco. No, al contrario, muchas gracias por la entrevista.